Muy buenas Gracias. tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos. Asimismo, les comento que al finalizar este coloquio publicaremos en el chat la liga con la encuesta de satisfacción. Agradecemos nos apoyen con sus respuestas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos la más cordial bienvenida al quinto coloquio hacia una ética de la emergencia, aspectos éticos, filosóficos y de humanismo, profesionales de la salud en el entorno de atención de la pandemia COVID-19. Agradecemos su participación. Me voy a permitir presentar a los coordinadores de este coloquio. La doctora Pilar González Amarante es egresada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TEC de Monterrey de la generación 25. Cuenta con un máster en Ética para la Construcción Social de la Universidad de Deusto y es doctora en Ciencias Sociales por el TEC de Monterrey, incursionando principalmente en investigación en la rama de Sociología Médica con metodologías cualitativas. Actualmente se desempeña como consultora y profesora de cátedra de nuestra institución, impartiendo cursos como Sociología, Ciudadanía y Democracia y Bioética Clínica. La doctora Mariana Cordero Díaz es médica cirujana. Cuenta con un diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora en humanidades con especialidad en filosofía moral por la Facultad de Humanidades y Filosofía. Autora de ebook y capítulos en temas de bioética. Pertenece al Comité de Ética y de Investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y al Comité de Ética del Clúster Monterrey Ciudad de la Salud. La doctora Mariana Cordero Díaz actualmente es profesora de posgrado y coordinadora del programa de profesionalismo y bienestar en especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como docente en nuestra institución. Enseguida le cedo la palabra a la doctora Pilar González Amarante para que inicie con una breve semblanza del coloquio y presente nuestro panel de expertos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, licenciada, y bienvenidos todos y todas las presentes a nuestro quinto coloquio ya. El día de hoy tenemos un programa muy rico porque, pues, como han podido observar en la consecución de estas semanas, ante una situación, pues, tan única e histórica, han venido surgiendo inquietudes nuevas y diferentes. Y entonces, lo que es un hecho es que este coloquio se ha nutrido de perspectivas interdisciplinares que nos han permitido tener un diálogo que compagina diferentes perspectivas. Porque pues hay oficios diversos que aunque atienden el mismo campo semántico y se abocan sobre las mismas inquietudes, pues no dejan de tener sus particularidades desde su punto de partida. Y en ese vaivén, que quizá hemos oscilado entre aspectos más técnicos, operativos o de factibilidad o de regulaciones, pues hoy nos toca volver a una mirada crítica y filosófica sobre lo que acontece hoy por hoy a los profesionales de la salud en medio de esta conmoción. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Mariana Cordero, que nos va a hacer una introducción al tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar. Un saludo a todos en medio de esta situación de atención médica en donde lo cotidiano de la atención de los profesionales de la salud y de su encuentro con aquellos seres humanos a los que llamamos pacientes se da en el entorno de una pandemia en la que estamos enfrentando grandes retos, no solo desde el punto de vista de los sistemas de salud, sino desde la perspectiva de los seres humanos que interactuamos en estos entornos. El día de hoy, como la doctora Pilar González lo mencionaba, nuestra intención en este coloquio es poder abrir un espacio de reflexión respecto a cómo está impactando la experiencia, la vivencia, tanto individual en esa singularidad de la que nos hablará hoy el doctor de Gasperín, pero también desde la visión de los profesionales de la salud, como nos planteará hoy el doctor Pablo Ayala, y finalmente desde la visión muy importante
de la profesión, desde ese contrato social de la medicina y de todas las profesiones que interactúan en los sistemas de salud. Algo de suma relevancia es reconocer que estamos ante aspectos, yo insistiría mucho, que quizás no son tan extraordinarios para la práctica, y lo diré así, lo acotaré así, de la medicina, pero sí son extraordinarios en cuanto al entorno y en cuanto a la expresión de ese contexto en el que ocurre esta práctica profesional, con grandes retos desde la perspectiva ética, social e inclusive moral. Y es por ello que me permito hacer una muy breve introducción y algunos apuntes hacia aquello que pretendemos revisar con ustedes en esta sesión del día de hoy, invitándolos a que en el chat nos compartan sus reflexiones, sus comentarios y también las preguntas para nuestros estimados ponentes del día de hoy. Es importante comprender que estamos ante, insisto, una era en la que el arte de la medicina, la profesión, la interacción, yo insistiría mucho, humana, pero también la responsabilidad social de la profesión se está viendo probada en niveles donde, insisto, en nuestros sistemas de salud cotidianamente hay estas grandes demandas y exigencias de la atención a un número grande de pacientes, de seres humanos con la necesidad y el derecho a la salud, pero también de profesionales de la salud que están ejerciendo su profesión con compromiso, no solo ético, no solo profesional, sino también social y me atrevo a decir que moral. Y naturalmente en los últimos meses y en las últimas semanas, con mayor frecuencia aún, se han estado publicando diferentes perspectivas respecto precisamente a estos retos. Y algo que quería yo compartir es cómo estamos ante un entorno en el que nosotros también como profesionales de la salud, sobre todo aquellos que están en los campos clínicos de atención directa, pero también quienes están en los ámbitos de investigación, de administración de los sistemas de salud, los que estamos en la docencia, los que están en la gestión administrativa de los recursos, tanto humanos y materiales, estamos ante un gran reto que veíamos venir poco a poco desde diciembre y que seguimos ante esa expectativa no solo de lo que ya está ocurriendo en algunos centros hospitalarios en nuestro país, de gran demanda de atención y de necesidades por cubrir, sino también de esa expectativa ante este gran abismo, como lo menciona en este artículo de Lancet, el autor que habla precisamente sobre cómo estamos viendo venir esta pandemia, su alcance global y se pregunta si estábamos mirando hacia el abismo. Y yo extendería esa pregunta hacia los profesionales de la salud, cada uno de nosotros que nos hemos preguntado sin duda y actuado también en estos últimos meses sobre cuál es nuestro rol, cómo ejercer esa autonomía de nuestro, sí, deber profesional, pero también de nuestra autodeterminación, cómo, cuándo y dónde participar en la prestación de estos servicios, cómo asumir esa responsabilidad profesional, pero también cómo ejercer la figura, por ejemplo, de la objeción de conciencia, que de hecho el día de hoy será el doctor Pablo Ayala quien nos comparta su reflexión que lleva realizando ya desde hace unas semanas respecto al caso del doctor Li Wenliang. Él nos contará detalles sobre este caso emblemático con lo que queremos poner sobre la mesa, no solamente esa autonomía y responsabilidad profesional, sino también la valentía y el coraje para poder expresar situaciones en las que es necesario lanzar la voz de alerta y que yo me pregunto, y lo planteo a todos ustedes y a nuestros ponentes, si es justo esa situación también la que estamos viviendo con nuestro, todo el personal de salud que valientemente está en los sistemas de salud enfrentando esta situación y cómo a nivel internacional, no solo en nuestro país,
hay múltiples reportes de la dificultad para que cuenten con los equipos personales de protección, no solo para su protección personal, sino también para contribuir a no propiciar los contagios de los pacientes. Algo muy importante será entonces también pensar que estamos ante un nuevo fenómeno, quizás, bueno, una nueva oportunidad de ejercer responsablemente esa objeción de conciencia sobre lo que se requiere para ejercer esa responsabilidad profesional que nadie niega, pero que quizás está hoy más que nunca en tensión con respecto a este principio de la deontología médica clásica del autosacrificio. Y claro, esto nos va a llevar a nuestro segundo punto de discusión del día de hoy, que es precisamente lo que tiene que ver respecto a la profesión, a esa responsabilidad social de la ciencia, insisto, de todos aquellos entornos, de todas aquellas disciplinas que están participando hoy en los sistemas de salud y donde hoy, en este editorial publicado en The Lancet hace apenas unos días, se habla precisamente de que esta pandemia deberá ser un motor para rehacer o quizás para algunos de nosotros renovar ese contrato social, y de nuevo lo aterrizo en la medicina en el sentido de cómo vamos a renovar y expandir ese contrato social donde ninguno de los integrantes quede desprotegido y donde todos podamos asumir esa responsabilidad. Hoy el doctor Javier Serrano nos traerá una perspectiva no solo desde esa responsabilidad social de la ciencia, sino también desde la participación de todos y cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestra autonomía. Por ejemplo, un contrato social en donde hoy el compromiso es quedarse en casa. Es hacer, contribuir con una omisión que es nuestra ausencia de la vida en el ámbito exterior a nuestros domicilios. Y bien, pues cerraremos la sesión de hoy y así termino de encuadrar este tema desde la propuesta para el día de hoy, que es ¿y qué ocurre con los seres humanos que interactuamos durante esta pandemia en los campos de atención clínica? ¿Cómo nos reconocemos como seres humanos, no solamente a partir de un discurso biologicista, fisiológico, médico, patológico, sino cómo nos reconocemos en medio de una situación en donde existen sentimientos, emociones de dolor, de frustración, de culpabilidad quizás ante de los sobrevivientes, pero también preguntarnos cómo vive esta experiencia los profesionales de la salud, no solo los médicos, sino las enfermeras, los técnicos, insisto, todos los que están en la primera línea, y que a través de la narrativa podamos encontrar también una forma de acercarnos hacia esta experiencia humana y una forma también de apoyo, de no solamente ante las situaciones que podamos considerar como en las que podamos intervenir y recuperar la salud o la vida de una persona, sino también de ese acompañamiento cuando sabemos que la recuperación no es posible. El doctor Rafael de Gasperín nos planteará hoy una perspectiva desde la narrativa clínica, su relevancia y la aplicación para la construcción de mundos posibles. Y yo solo quisiera cerrar mencionando que es de suma importancia que no perdamos de vista que estamos ante un panorama que, insisto, nos abre la oportunidad en los sistemas de salud de poder explorar cuestionamientos, quizás limitaciones de recursos, quizás que son más cotidianos de lo que de lo que se está planteando hoy en día. Es decir, estos héroes a los que hoy reconocemos en redes sociales, aplaudimos en muchos países, ese aplauso y ese reconocimiento lleva muchas décadas sosteniendo ellos los sistemas de salud y lleva muchas décadas de demora en todo caso, pero también lleva hoy una carga que es importante reconocer y que es importante también hablar sobre los retos
los límites, la libertad también de elección y la autodeterminación para participar de diferentes maneras en medio de este entorno en el que la vulnerabilidad humana, ese olvidado asombro de estar vivos que Octavio Paz menciona elocuentemente en uno de sus poemas, nos une a todos. Hemos recordado hoy que lo que nos une es esta dimensión humana de la vida y de la maravilla de la vida, y que también atestiguar ese momento de la vida en el que hay enfermedad, en el que hay ese momento de la vida que se llama morir, es un privilegio. Les agradezco a todos su compañía y sin más cedo la palabra a la doctora Pilar González para iniciar con nuestros ponentes. Prevaleceremos juntos ante esta situación. Gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Les recuerdo la dinámica del día de hoy. Tendremos 3 ponentes. Cada uno de ellos tendrá un tiempo de entre 8 y 10 minutos para llevar a cabo su presentación. Y voy a tener que hacer la desagradable labor de recordarles cuando les quede solamente 1 minuto. Les recuerdo a todos que tendrán oportunidad de ir consignando sus preguntas a través del chat para el final. Me permito presentar al primer ponente del día de hoy, el doctor Pablo Ayala Enríquez, quien es doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España. Actualmente se desempeña como decano asociado de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es miembro de los consejos directivo y académico del Centro Eugenio Garza Sada, Centro Internacional para la Innovación Social, Revista Integridad Académica, del Comité General de la Estrategia Intersectorial Hambre Cero Nuevo León y Comité de Ética del Programa Intersectorial Nuevo León 4.0. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la Revista Integridad Académica y editorialista en los periódicos Milenio y Noroeste, donde su producción periodística rebasa los 350 artículos. Entre los títulos del libro coordinados destacan Repensar la ciudadanía, Los desafíos del nuevo pacto global, Creciendo con nuestros valores, Un modelo de formación integral y dinámico para la educación primaria, Valores para convivir, una propuesta de formación en valores para la educación preescolar. Y asimismo ha sido profesor invitado en las universidades de Ibagué, Colombia, ESAN, Perú, Tarapacá, Chile y Torcuato Di Tella, Argentina. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Pablo Ayala. Si gusta que yo misma presente sus diapositivas. Yo la muevo, si gustas, yo de acuerdo, doctor. La muevo para Adelante. dejarla aquí. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la Escuela de Medicina la posibilidad de participar en este coloquio que no solo resulta interesante, lo que también resulta oportuno dado el momento que estamos viviendo. El coloquio, como ya lo señaló la doctora Cordero, pues tratará sobre algunos aspectos éticos y filosóficos asociados al horizonte humanístico de la práctica médica en el marco de la pandemia del COVID-19. En lo particular, mi intervención va a ser sobre el caso del doctor Li Wenliang, un personaje, creo yo, clave, que tiene incluso tintes heroicos para comprender, pues, no solo la manera en que el gobierno chino manejó el brote de la pandemia en la ciudad de Wuhan, sino la manera también en que 2 nociones de carácter ético influyeron en la vida del doctor Li durante sus últimos días de vida. Bien, comencemos entonces. ¿Quién es el doctor Li Wenliang? El doctor Li fue un hombre de 33 años, padre que vivió 33 años, padre de un niño de 2, casado, tenía una familia, la verdad, muy joven, trabajaba en un nosocomio, trabajó en el hospital central de Wuhan, un nosocomio de gobierno, y el dato de la edad que les acabo de dar importa, ¿por qué? Pues porque los datos que dieron las autoridades sanitarias chinas, pues era que el COVID resultaba letal para personas de edad avanzada y quienes padecían enfermedades crónicas graves, no para las personas jóvenes saludables, ¿verdad? Ahora, como les decía, el doctor Li trabajaba como oftalmólogo
y fue desde su consulta donde se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo con algunos pacientes que habían llegado al hospital. A finales de diciembre pasado, del año pasado, él detectó que 7 personas llegaron al hospital con síntomas muy parecidos a los del SARS, pero con algunas variaciones que llamaron poderosamente su atención y le preocuparon a tal grado que no dudó en enviar un mensaje por Weibo, el WhatsApp de China, a un grupo de amigos y colegas donde les advertía que fueran a sus consultas y también protegieran a sus familias, que fueran vestidos o ataviados, sí, vestidos, pues como para protegerse de una enfermedad como el SARS, pero que él la veía mucho más agresiva. Lee jamás imaginó la virulencia del mensaje, que al poco tiempo pues se esparció como reguero de pólvora y que pues llamó poderosamente la atención de las autoridades gubernamentales de la ciudad de Wuhan. 4 días después de haber enviado el mensaje, un grupo de funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública le entregaron una carta donde se le acusaba de esparcir rumores, cito, y hacer comentarios falsos que habían perturbado severamente el orden social. Fin de la cita. En este sentido, pues más que un llamado a la prudencia, entiendo yo, la carta contenía una clara amenaza que consistía en lo siguiente, cito también, dice, las autoridades le señalaron lo siguiente, decían, si usted, le advertimos, decía, solemnemente, si sigue siendo terco, impertinente y continúa con esta actividad ilegal, será llevado ante la justicia, ¿entiende? ¿No? Y él pues firmó de avisado, de enterado, con un, y así lo dice, sí entiendo. Bien, fin de la cita. Ahora, pasaron 4 días más y Lee fue contagiado por una mujer que él vio en su consulta para atenderle un glaucoma y él, pues después de esto se hizo los exámenes correspondientes y el 10 de enero recibió la confirmación de que era portador del COVID-19, fecha para la cual ya presentaba algunos síntomas graves. A partir de ahí fue ingresado a terapia intensiva y el 30 de enero pues mandó otro mensaje donde hablaba del trato recibido por las autoridades a raíz del primer mensaje que él envió por Weibo. Desafortunadamente el doctor Li Wenliang pues perdió la batalla contra la enfermedad y murió el 7 de febrero, convirtiéndose así no solo en el primer mártir del COVID, sino también en un símbolo de resistencia civil ante la represión y el autoritarismo del gobierno chino. No quisiera yo detenerme pues en la reacción. Ahí está el doctor Lee cuando manda este segundo mensaje, y ahí está, digamos, la reacción que se generó en la sociedad china, y no quisiera detenerme mucho más, porque mi intención pues es enfocarme en las motivaciones éticas que llevaron a emplear de un modo inadecuado, ¿no? las redes sociales esparciendo rumores que ponían en riesgo el orden y la estabilidad social en China. Ahora, aquí cabría plantearnos una primera pregunta. ¿Por qué el doctor Li Wenliang se atrevió a desafiar las normas del funcionamiento del sistema de crédito social en China? Como ustedes saben, seguramente, en China se lleva un récord de cada uno de los ciudadanos, quitando puntos a quien rompe las reglas o bien se muestra como un potencial enemigo del régimen. La vigilancia de lo que se dice en las redes y los más de 200 millones de cámaras, como lo escucharon bien, más de 200 millones de cámaras puestas por todas las calles, pues permiten, ¿no?, que funcione el sistema de crédito social en China, pero también funciona como una forma de domesticación ciudadana. De ahí que nos llame mucho la atención el hecho de que Lee, pues sabiendo que podía él perder su trabajo e incluso ir a la cárcel, haya enviado ese mensaje por Weibo. Nosotros pensamos que esa otra cosa, y cuando digo nosotros me refiero al doctor Daniel Lemus, con el que estoy escribiendo un artículo sobre esto, que esto le llevó a actuar de esa manera porque está íntimamente relacionada a estas causas a 2 nociones que acompañan la praxis médica a nivel internacional, que son la objeción de conciencia y el principio de la beneficencia. Con relación a la primera noción, pues debo decir que él no actuó como un whistleblower, porque Lee nunca filtró, en realidad nunca filtró a las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei las preocupaciones sobre el virus, ¿no? Utilizando, por ejemplo, la vía del anonimato. Sin dudarlo, él y poniendo en realidad por encima del marco de la ley
el mandato de su propia conciencia, es decir, Lee actuó en este sentido, como nos recuerda la filósofa Adela Cortina, desde una razón práctica categórica que establece, cito, un mínimo normativo que un ser racional debe cumplir si es que quiere seguir siendo tenido como tal. Fin de la cita. Ahora, bien, ¿cuál era ese mínimo normativo al que se refiere Cortina? Sin duda, que el que se expresa, creemos, en esa primera formulación del imperativo categórico kantiano que dice obra según, solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Es decir, actúa siguiendo una pauta moral que pueda ser aceptada por cualquier persona. Ahora, esta extrapolación de dicho imperativo moral al momento en que Lee decidió enviar su mensaje podría haber sido la respuesta moralmente razonable para las siguientes cuestiones. Por ejemplo, cuando un médico, independientemente de sus referentes culturales, detecta la presencia de un virus que podría hacerme un mal, piénsenlo de esta manera, o un mal fatal tanto para mí como a quienes me rodean, quisiera yo que me avisara. Ahora, ese mismo médico querría que yo le avisara. ¿Cualquier persona querría lo mismo? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, como nos recuerda Roberto Aramayo, pues entonces la actuación, podemos pensar que la forma de actuación del doctor Lee podría, abro una cita, podría ser asumida tanto por los demás como por uno mismo bajo cualquier circunstancia, permitiéndonos obrar como si estuviéramos aplicando una ley con validez universal. Fin de la cita. Aquí entonces creo que tenemos una primera preconclusión que nos sirve de puente para identificar el sitio que ocupa el principio de la beneficencia en la praxis médica del doctor Lee. Lo moralmente cuerdo, es decir, si su obligación moral, pues era entonces enviar un mensaje que evitara el daño aún y cuando éste fuera en contra de las disposiciones de las autoridades. Ahora, su acción resultó ser un imperativo moral incondicionado, dicho en términos de Kant. ¿Por qué? Porque no reparó él en las consecuencias. Ahora, el punto es ver si este telón de fondo occidental aplica a la praxis médica china. Como nos recuerda en este sentido Javier Gaffo, dentro de la cultura china se citan pues los 5 mandamientos y también las 10 exigencias de Chen Qing-kung, médico chino, ¿no?, de comienzos del siglo XVII, que constituye, dice Gaffo, la mejor síntesis médica de esta cultura. Se ha afirmado, ¿no?, que todos estos documentos, los que acabo de mencionar, pues tienen 4 puntos en común coincidentes. En primer lugar, pues el tema del no hacer daño, ¿no? Eso es bien importante. El otro es el de la afirmación de la santidad de la vida humana, la necesidad de que el médico alivie el sufrimiento y finalmente la santidad de la relación entre médico y enfermo. Ahora bien, si la beneficencia pretende, por lo menos ante todo, no hacer daño, pues veamos si es posible extrapolar esta lógica de aplicación al caso del doctor Li Wenliang. Ahora, fíjense bien, Li va a ser X, ¿no? Y sus amigos o médicos, los que avisó por Weibo, pues van a ser, digamos, los Y. Entonces, ahora vamos a ver si aplica. Muy bien. Doctor, le queda un minutito. Ok, muy bien. Muy bien. Y, al desconocer la presencia del virus detectado por X, estaba bajo una clara amenaza derivada del contagio. De ahí que la acción de X se volvería necesaria para evitar el daño de Y. Siendo todos médicos, ¿no? La mera advertencia contenida en el mensaje seguramente evitaría el daño, porque todos sabían las vías de contagio y los efectos de su virulencia. En principio, X no debería haberse sentido demasiado preocupado por enviar un mensaje que, más que un rumor, resultaba ser una clara advertencia realizada por un médico que actuaba movido por el principio hipocrático confuciano de generar el bien evitando un daño. En ese sentido, los beneficios para Y, es decir, los amigos de Lee, eran mayores que el mal que éste pudiera sufrir. Por tanto, como nos recordará Javier Gaffo, estamos ante una acción virtuosa que supera el campo de la obligación legal, en este caso la de no enviar mensajes por Weibo que pudieran confundirse con rumores o dicho en términos confucianos, donde el médico hizo que primara la regla de la benevolencia sobre la regla de la ley. Si tomamos en cuenta estos dos referentes éticos, pues resulta mucho más fácil comprender las motivaciones que llevaron al doctor Li Wenliang a actuar de un modo que lo hizo. Aquí cabría la última pregunta, pues cabía actuar de otra manera cuando las enseñanzas de Confucio y los deberes asociados a la ética médica dicen que es una obligación hacer el bien, o dicho de otra manera, evitar el daño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo Ayala. Nos quedamos con este cierre de pregunta y recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat.
A continuación, les presento al segundo ponente del día de hoy, el doctor Javier Serrano Bosquet. Él es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación, Región Norte del Tecnológico de Monterrey, líder del Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Si bien sus áreas generales de investigación son la historia y filosofía de la ciencia y la tecnología, los estudios sociales y culturales de la ciencia y ética y ciudadanía, en la actualidad trabaja con especial énfasis en historia y filosofía de la agronomía, ciencia y guerra y fundamentos de una ética naturalizada. Le cedo la palabra, doctor Javier Serrano. Pues, muchísimas gracias, buenas tardes. No sé si me escuchan bien porque estuvo fallando el micrófono a lo largo de la mañana. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y por la oportunidad que me están dando de compartirles algunas reflexiones, ¿no?, que hemos tenido o que he tenido en estos últimos días. Como se podrán imaginar, la temática que ahora nos reúne es sumamente complicada, constantemente evolución, necesitaríamos muchísimo tiempo para dar cuenta mínimamente de algunos elementos, por lo que voy a centrarme en un aspecto, no sé si era el buscado, pero creo que es el más importante a la luz de los acontecimientos que están pasando en los últimos días. Les voy a compartir una pequeña presentación que he hecho para tal fin. Espero que se puedan ver bien las... a ver, voy a quitar la doble imagen. A ver, ¿sí lo ven ahí? ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Pues gracias. El título de la presentación es Los profesionales de la salud y la profesión del bien común, la responsabilidad social de la ciencia. Principalmente me quiero centrar en esta última, ¿no?, la responsabilidad social de la ciencia, y de ahí nos vamos a ir a la parte de medicina. El índice de la presentación es muy sencillo. Vamos a recordar un momentito un evento que todos ya conocemos. Lo he dividido en 3 bloques, en una pequeña conclusión, y ahí se me ha escapado lo de ética profesional, tenía que poner conclusión final, ¿no?, la propuesta final. Todos y todas, pues yo creo que recordaremos, ¿no?, el famoso milagro del río Hudson. Recordarán que el 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways, que despegaba a las 3:11 horas del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, pues justamente cuando estaba despegando, no llevaba prácticamente 2 minutos, cuando fue impactado por una densa bandada de gansos canadienses que le dañó los motores y les dejó prácticamente sin propulsión. Es el momento más arriesgado y crítico en un vuelo. En ese momento, pues tanto el comandante como el copiloto pues tomaron una decisión. La decisión fue la de amerizar en las aguas del río Hudson. Esto trajo muchísimas polémica posteriormente, pero afortunadamente se consiguieron salvar algunas vidas. Más allá de las polémicas que ha generado este caso, la pregunta fue, ¿qué hizo posible que hubiera un desenlace feliz, ¿no?, como el que se dio? Pues creo que es importante, entre otras cosas, rescatar que tanto el avión como la tripulación estaba técnicamente preparada para responder ante una situación de emergencia. Y no solamente el aparato lo estaba, no solamente los tripulantes lo estaban, sino que la gente que estaba dentro del avión también supo cómo responder. Si en ese momento hubieran intentado cada uno hacer cosas distintas, si no se hubieran comportado de ciertas maneras, probablemente el comandante no hubiera podido hacer lo que había hecho. Teniendo en cuenta esto, teniendo esta imagen frente a ello, quiero compartirles un par de notas que nos permitan reflexionar sobre lo que está pasando y qué otras cosas podemos hacer tomando como ejemplo, insisto, este caso. Y para ello quiero comenzar con las imágenes de los últimos días. Todos y todas hemos estado viendo cómo profesionales de la salud se están jugando la vida, investigando, atendiendo, y luego pues no solamente están padeciendo físicamente, sino que emocional y psicológicamente también están cayendo. Y frente a esta imagen que nos recuerda lo mejor, yo creo, que del ser humano, también hemos podido ver estas otras imágenes, ¿no? Cómo la gente está desatendiendo el confinamiento,
¿sí? Se van a dar paseos. Lamentablemente, pues para mí, por lo que me toca, este fin de semana han habido un montón de redadas en Madrid, pues porque la gente ha empezado a hacer botellón, es decir, a beber, a bailar, a cantar fuera de las horas normadas. No sé si ya estoy pareciendo algo que no quería, pero la gente se lo estaba saltando y supongo que también habrán visto de lo que pasó en París. Es decir, choca enormemente cómo se están jugando la vida una enorme cantidad de profesionales y cómo por el otro lado la gente está desatendiendo las normas básicas que se les están recomendando. Y el problema no es solamente que este tipo de acciones, ¿no?, que están siendo recogidas, sino que también está proliferando los discursos anticientíficos. Constantemente estamos viendo cómo los referentes a partir de los cuales la gente toma las decisiones ya no son los profesionales de la ciencia, en cualquiera de sus ramas, no solamente la medicina y muchas otras. Y a su vez están proliferando pues, supersticiones, y pues teníamos a los pobres albinos africanos que estaban siendo utilizados para un montón de cosas. No sé si ustedes saben que a raíz del COVID-19 pues hay quienes se les ha ocurrido la brillante idea de que también sus cuerpos son importantes para evitar algunos daños, ¿no?, o para poder salvarse del COVID-19, por lo que también están siendo cazados esta pobre gente. No quiero hablar de lo que está pasando en algunos mercados, cómo están proliferando algunas supersticiones, fetichismos en México, porque no quiero que me apliquen el 33, ¿no? Pero ya ustedes seguramente ya los conocen. Y pueden ustedes, como les decía, si pueden estar ustedes matando, pueden estar luchando, se pueden estar arriesgando la vida, pero si no atendemos a cómo está aumentando estos fetichismos, esta crítica exacerbada hacia la ciencia, pues la verdad es que poco vamos a poder conseguir. Por otro lado, tenemos la desescalada del confinamiento. Aquí también voy a generar algunas tensiones entre ciertos grupos, ¿no? Y esta desescalada del confinamiento está llevando también a hacer ciertas valorizaciones sobre las estrategias, ¿no? Y estas valorizaciones pues, se están llevando a cabo desde distintas partes, de distintas categorizaciones, y casi todas de ellas son dicotómicas, como si solamente hubieran dos opciones. Y ese probablemente es el gran peligro. Unos dicen que nada más que está la opción asiática u oriental frente a las del resto del mundo. Otros dicen que han sido mejor las resoluciones que han dado las mujeres frente a las resoluciones que han dado los hombres. Encontramos un montón, pero todas son, al final, dicotómicas, ¿no? Separando. Y el tercer bloque, el tercer apunte, así que quería dejar, es el de la ética profesional. Y ahí Pablo me puede corregir porque es especialista, pero de alguna forma la ética profesional y las éticas aplicadas, lo que nos dicen es que tenemos que distinguir entre valores o bienes, por un lado objetivos y por otro lado subjetivos. Y cuando hablamos de los valores objetivos, pues tenemos que hablar de cuál es la función, cuál es el bien que ofrece a la sociedad en general, pero también no debemos de olvidar que nuestras acciones tienen que estar dirigidas hacia los bienes de la disciplina o de la profesión. Una de las principales responsabilidades que tiene todo profesional es velar por la dignidad, el respeto y los bienes objetivos de su propia disciplina. Y tal vez por ahí también nos tocaría trabajar un poquito. Decía la semana pasada el doctor Carlos Gerges que cuando hablamos de los valores, los bienes y las dimensiones en el campo de la salud, tenemos que distinguir, por un lado, pues la clínica, la investigación y la docencia, por supuesto, y todos ellos, ¿sí?, están atravesados por un principio y por un axioma común, que es el de la legitimidad y el valor del pensamiento científico. Creo que casi todos los que estamos aquí reunidos tenemos un supuesto, creemos en algo, y si creemos en algo común es en el valor de la ciencia y del pensamiento científico. Y eso es algo que se está viendo atentado, se está viendo violentado en las últimas semanas. ¿Qué significa y a qué nos compromete todo eso? Tenemos que tomar conciencia de que somos herederos y por lo tanto responsables de un ethos, de una ética de mínimas comunes, de una forma de entender y de actuar. Es decir, entendemos, explicamos e intentamos asegurar el éxito de nuestras acciones a través de la racionalidad práctica instrumental. Por otro lado, también creemos en una forma de entender y de regular el bien común, racionalidad práctica o normativa. Y también tenemos una forma más o menos compartida de orientar y dar sentido a la vida, tanto individual como colectiva, que es lo que podemos llamar una racionalidad valorativa.
allende, por supuesto, de las éticas de máximos que cada uno o cada una pueda tener. Creo que estos son más o menos un ethos, que es una ética de mínimos que podemos compartir. ¿Eso qué significa? Que compartimos una misma cultura, que hemos heredado una misma cultura. Una cultura que, acertada o equivocadamente, nació con el propósito de facilitar y extender el bien común, el progreso y la felicidad. Algunos, pues, y algunas van a celebrar este fracaso. Otros la van a llorar. Otros seguirán luchando por este sueño. Y la mayoría, la verdad, de la población lo va a ignorar. Perdonen que sea tan pedante, pero es así. Y entre quienes quieren seguir luchando, quieren seguir apostando por las bondades de una sociedad en la que la ciencia y la tecnología, una vez rescatada de la violencia a la que está siendo sometida, cabe preguntarse, ¿qué he de hacer? ¿Cómo he de actuar? ¿Junto a quién? ¿En quién o en qué puedo confiar? En esta misma reunión seguro que hay múltiples respuestas y propuestas. Unos dicen, hay que hacer una medicina, una ciencia y una sociedad más humanistas, por supuesto. Hay quien dice, hay que apostar más por la ciencia y la tecnología, sobre todo desde una perspectiva cuantitativa. Bueno, sí, pero a lo mejor nos hemos pasado de cuantitativos, ¿no? Hay quienes dicen, no, hay que primar la sanidad pública y quitar la privada, o al contrario, la privada es la que está sacando. Bueno, hay muchas propuestas. En cualquiera de los casos, creo que es importante que lleguemos a ver cuál es lo que nos une. Y creo que los dos puntos en común, y a partir de los cuales debemos de empezar a trabajar juntos, es el bien común, la persona como fin último, y el rescate del pensamiento científico. Creo que esta es nuestra primera gran responsabilidad. Ambos precisan de un gran debate, de un gran diálogo, pero probablemente sea este el primer y el gran compromiso y responsabilidad social de la ciencia. Y la pregunta es, ¿por qué debemos de rescatar a la ciencia y a la tecnología? Porque hay una pluralidad axiológica de la que estamos siempre dando cuenta, de la que podemos seguir hablando en otras ocasiones, pero que está haciendo perder a la investigación y a la acción científica sus objetivos últimos y su significado. Es decir, se está perdiendo como fin último al ser humano, al bien común, a la felicidad, a la idea de progreso, y confundimos el progreso con desarrollo científico y tecnológico. Si quisiéramos profundizar un poco más, pues tenemos el trabajo de Javier Echeverría, quien nos habla de la pluralidad de valores, bienes e intereses que están en juego y que tenemos que coordinar. Pero bueno, insisto, eso para otra ocasión. Y quienes estamos aquí, yo creo que ya hace mucho tiempo nos quitamos la venda ingenua de la ciencia romántica. Poco queda de aquel Quijote que tal vez fuimos y que salió en busca de aventuras de justicia y de paz. Y otra vez vuelve la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Pues aunque parezca poco, pues creo que la primera responsabilidad social de quienes se dedican a la investigación científica y a la médica es la renovación, como ya empezaban a apuntar, de un contrato social con la ciencia, como punto de partida para el resto de responsabilidades, compromisos profesionales y sociales. Por lo tanto, Vamos sobre el ya tiempo, para doctor. cerrar, porque sí, pues ya voy cerrando, solo a partir de ahí creo que es posible una nueva propuesta en la que la apuesta por la ciencia y la tecnología, en el que se generen las condiciones materiales que son oportunas, pero sobre todo donde hay una reacción oportuna de la comunidad, y eso significa la confianza en los dirigentes y en las instituciones, ameritan de una comunicación aterrizada. Las respuestas nos pueden ser universales y la forma en la que las vamos a comunicar tampoco, pero creo que es fundamental en este contexto de incertidumbre, pero sobre todo de poca fe en la gente, que recobremos, que hagamos algo porque la gente recobre la confianza en los dirigentes, en las instituciones y como científicas y científicos que somos, en la ciencia y en la tecnología. Pues para eso, pues creo que comunicación aterrizada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Serrano. Por último, les presento a nuestro tercer y último ponente, el doctor Rafael de Gasperín Gasperín. Él tiene un postdoctorado en filosofía y un doctorado en filosofía por el UCIME en colaboración con la Fundación de Investigaciones y Ediciones de Filosofía Neohelénica de Atenas, Grecia. Cuenta con un doctorado en Ciencias Humanas otorgado por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Posee una maestría en Innovación Educativa y una especialidad en Comunicación, otorgadas ambas por el Tecnológico de Monterrey, y es licenciado en Pedagogía y licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Cedo la palabra al doctor de Gasperín, mientras yo misma comparto su presentación. Adelante, doctor.
Doctor de Gasperín, su micrófono está apagado. Gracias. ¿Quedó? Ya. Muchas gracias a todos y a todas las y los colegas del mundo clínico. Reitero nuevamente mi respeto y admiración por su trabajo, por su profesionalismo. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre esta relación tan fuerte que existe entre lo que son los algoritmos y lo que son las narrativas. Si me hacen favor de poner la diapositiva. ¿No se alcanza a ver la presentación en PDF? No. Ah, una disculpa, perdón. A ver. Muchas gracias. Perdón. No, muchas gracias, muchas gracias. Entre algoritmos y narrativas. Y si nos regresamos un poco a la primera página de la presentación, vamos a hablar, decía hace un momento, sobre la relevancia de la aplicación de la construcción de esta narrativa clínica en mundos posibles. Ahora sí, vamos a la segunda. Dice el texto de Hurwitz. En general, la formación en medicina clínica no reconoce explícitamente su carácter interpretativo o las reglas que utiliza para negociar el significado. La preocupación por alcanzar una práctica científica, como lo señalaban anteriormente mis colegas, no colabora para una descripción de la medicina como un conocimiento moral, un razonamiento narrativo, interpretativo y práctico. Durante el entrenamiento médico, dice este médico, ¿verdad? Se sustituyen habilidades lingüísticas e interpretativas por otras consideradas científicas que muchas veces son reduccionistas. Aquí nosotros nos encontramos con una gran posibilidad, con un área de oportunidad enorme que desde la filosofía clínica tiene que ser seriamente revisada. Y es el asunto de llevar esta concepción que tenemos desde la racionalidad instrumental ya elaborada, protocolizada y efectuada a través del seguimiento de algoritmos hacia un diálogo con otro ámbito enorme también del mundo, ¿verdad? Que tiene que ver con las narrativas, que tiene que ver con la forma de contar las cosas, porque muchos de nosotros a este asunto de los hechos como tales, pues les damos un entre paréntesis, dirían los Husserl, entre otros, ¿verdad? Porque este paréntesis nos permite de una u otra manera acceder al ámbito de los fenómenos. Entonces, hoy estamos frente a un fenómeno epidemiológico que ha desbordado de una manera impresionante todos los algoritmos y protocolos a los que estábamos acostumbrados. Y cuando digo acostumbrados es porque había un orden moral, ¿verdad? Lo público, lo privado, la muerte, la vida, el deber, la virtud, entre otras situaciones. Si vamos al siguiente, por favor, doctora. En este libro de Beca sobre clínica narrativa se nos dice lo siguiente. Dice, los casos clínicos reales nos enfrentan no solo a decisiones técnicas, sino también a problemas éticos. La sociedad contemporánea plural, con valores en algunos casos no compartidos, en que las personas tienen derechos reconocidos para tomar decisiones sobre sí mismos, enfrenta a los profesionales de la salud a escenarios previamente desconocidos, a los cuales debemos sumarnos con humildad por respeto a nuestros pacientes. Las decisiones técnicas en la medicina actual pueden ser difíciles
y requerir de la opinión de varios especialistas antes de instalar una terapia, pues se torna importante. Las decisiones clínicas tienen a su vez aspectos éticos que se deben considerar y reflexionar, tomando en cuenta los valores en juego de todos, todas, los involucrados e involucradas y los fundamentos éticos que sustentan cada acción. Si vamos a la siguiente filmina, por favor. Aquí tenemos nosotros una imagen que ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Tenemos médicos italianos, médicas, enfermeros, enfermeras italianos, españoles y mexicanos y asiáticos, ¿verdad? Pero este es el rostro de la singularidad. Me quisiera detener ahí, no con un afán ni de terrorismo académico, ni con un afán de morbosidad, sino detenernos en esos rostros, porque esos son los rostros que están interpelando hacia lo que el doctor Serrano señalaba de una manera acertadísima, que es la construcción de un nuevo contrato social. Desde la primera intervención que he tenido la oportunidad de tener en este coloquio, he estado insistiendo en que las bioéticas sobre las que estamos nosotros sosteniendo nuestras estructuras racionales, instrumentales y morales, ya dieron de sí, y lo voy a repetir una tercera vez, porque eso es lo que tenemos que seguir pensando. Si este asunto de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, si este asunto de la totalidad de la vida humana como principio, del cuerpo como principio de operación, de la solidaridad, de la subsidiariedad por parte de los personalistas o de las anteriores por parte de los principialistas, no dieron forma al fenómeno. No dieron forma al fenómeno. No respondieron ante la impresionante manifestación que el fenómeno tuvo en este momento histórico de la humanidad. Seguimos con la siguiente, por favor. El sentido de una historia, ¿sí?, es convertir las anécdotas clínicas en una narrativa clínica. Es decir, ahora lo voy a decir y lo voy a reiterar hasta el cansancio. Los filósofos después del coronavirus se llaman personal médico, se llama personal de salud, se llama personal clínico. Allí, en el 2020, es en donde la vida y la muerte nos evidenció frente al fenómeno sociopolítico, económico, cultural, ideológico y todo lo que se le añade la próxima semana que estamos viviendo. ¿Ok? Algunos puntos muy concretos. Hay que rescatar la experiencia personal. Eso es fundamental. El rostro no es un rostro colectivo, es un rostro singular. Hay seres humanos, lo puse en la diapositiva anterior, que tienen un rostro con el que han arriesgado su propia vida por la vida de los otros, sin afanes ideológicos, sin intereses de mercado y sin seguir criterios políticos, ¿sí?, populistas, ni triunfalistas, ni de méritos, nada de esto, nada de esto. Se ha puesto, como dicen aquí en el norte, la carne en el asador. Y entonces ellos tienen la voz filosófica de lo que está sucediendo con el ser humano hoy en día. Hay que contar historias, hay que provocar la introspección. No hay que juzgar, no hay que juzgar. Yo creo que los abogados tienen mucho que estar pensando ahorita, muchísimo, frente al caso de esta pareja que violentó al personal de salud en una de las clínicas porque no tuvo derecho a fianza y está en la cárcel. Abogados, yo sé que este no es el espacio, pónganse a pensar cosas la ley, porque la ley no dio razón ni forma para lo que está sucediendo frente al fenómeno. Seguimos.
No es una cuestión especulativa, perdón, la anterior. Gracias. No es una cuestión especulativa o abstracta, es singularísima. Propone ofrecer lo particular y único en todos los detalles. Tiene que provocar nuevas preguntas y el caso clínico va a dar muchísima filosofía para poder seguir reflexionando sobre nuestra naturaleza y nuestras formas comunes. No fuerza un único punto de vista, sino más bien permite que surjan múltiples interpretaciones y este sentido de la historia, de convertir las anécdotas clínicas en narrativas y valorarlas, mis queridos amigos y amigas clínicos y clínicas, valoren profundamente cada pequeña manifestación de lo que está sucediendo. Los protocolos están guardados en los cajones, no están dando de sí. Su propósito es desarrollar el pensamiento crítico y entender mejor las emociones y dar sentido a situaciones moralmente ambiguas y a situaciones complejas. Ahora sí, por favor, doctora, nos vamos a la siguiente. Muy amable. Ya estamos casi sobre el tiempo, doctor. Sí, nada más las aproximaciones desde un clínico. Ser capaces de generar una narrativa, relacionarnos relacionarnos sin prejuicios ni presuposiciones y explorar nuevos conceptos de la narrativa clínica. Seguimos, por favor. A la siguiente. Esto, ustedes lo conocen, es la voz de los poetas en las calles, ¿sí? El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer precisamente con esto que nos está pasando hoy en día. La siguiente, por favor. ¿Sí? Esta es la propuesta post-COVID del siglo XXI. El principio terapéutico como ejercicio de la virtud profesional, la alteridad como principio de singularidad, dignidad y libertad, la gradualidad como principio operacional para el ejercicio del deber y el consentimiento informado como instrumento de derechos humanos y autonomía moral. Esos son 4 puntos que emanan de un servidor. Esa es la propuesta de un servidor hacia una nueva bioética, porque la bioética anterior, a mi parecer, muy personal y desde mi enorme ignorancia, ya ha dado de sí. Cerramos prácticamente la intervención. La anterior, por favor. Allí tienen ustedes, no, la siguiente, ahí en esas imágenes. Ahí tienen ustedes una de las imágenes más hermosas que pueden imaginar de Florencia. Y es la imagen de Florencia sin su duomo, Y esa imagen está vista precisamente por el gran Brunelleschi, que está viendo hacia el domo, y del lado izquierdo tenemos la imagen de un médico que en esa época en donde los Medici se disputaban el poder o no construir el Duomo de Milán, ¿verdad? Tenemos ahí un médico ataviado, ¿sí? Con sus vestiduras frente a la peste negra. Entonces, cerramos, por favor, ¿sí? Con la imagen del beso. Creo que nos viene un mundo posible en donde la filosofía clínica y los clínicos que se aproximan a la filosofía podemos replantear seriamente lo que nuestros colegas anteriormente nos han puesto sobre la mesa, hacia un contrato social nuevo posible y ante el ejercicio de los dilemas éticos donde los fenómenos han desbordado la cotidianidad por la singularidad. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctor de Gasperín. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes. En esta ocasión me parece que las implicaciones de lo que se ha plasmado en las pláticas han ido a una profundidad muy, muy reflexiva y muy enriquecedora, al grado que no hemos tenido preguntas particulares de nuestra audiencia. Y en cambio, creo que esto abre una conversación que va más allá, como bien lo plantean, más allá de la situación actual. Es decir, como si esto hubiera representado meramente la oportunidad de reabrir el diálogo y darnos cuenta de la insuficiencia entonces de nuestras estructuras, de nuestro paradigma, como lo planteaba el doctor Pablo Ayala,
pues de la desobediencia civil, de nuestros marcos legales, después pasando por lo que consideramos ciencia y por la cultura que nos rodea, y al final también sobre la medicina, la profesión médica y la bioética. Entonces, esto es solo el principio. Les agradecemos muchísimo sus participaciones. Agradecemos a todos los presentes. Respondan la encuesta de satisfacción sobre la reunión de hoy y los invitamos a participar el próximo lunes a la misma hora en nuestro coloquio número 6. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan muy buen día.